Esta es una de esas historias que parecen de película, pero que son completamente reales. Vamos a hablar de una joven, allá en el Gales del siglo XVIII, cuya simple búsqueda de un libro terminó desatando un movimiento que le dio la vuelta al mundo. Vamos a conocer la increíble vida de Mary Jones. A ver, tratemos de visualizarlo. Estamos en el noroeste de Gales, rodeados de montañas majestuosas, valles súper serenos. Ese era el mundo que conocía Mary Jones. Un paisaje de una belleza que de verdad te quite el aliento, pero que al mismo tiempo escondió una realidad muy dura, una de lucha constante por sobrevivir. Y esa es la pregunta clave de toda esta historia, porque enmarca el increíble viaje de Mary. Una verdadera hazaña de determinación que, aunque nos parezca casi de no creer, de verdad que sucedió. Ok, para entender la dimensión de su viaje, primero tenemos que ir a sus orígenes. Vamos a empezar por sus primeros años y el mundo en el que le tocó nacer, que como veremos era un mundo de muchísimos contrastes. Y aquí se ve esa dualidad, ¿no? Por un lado tenías este paisaje que parecía sacado de un cuento, y por el otro, una pobreza extrema. Mary nació en 1784, en una familia muy humilde de tejedores. En esa época y en ese lugar, saber leer era un lujo, y los libros, especialmente la Biblia en galés, eran tesoros súper raros y carísimos, así que su vida desde el inicio fue una lucha. La verdad es que la vida la golpeó desde muy chiquita. A los 4 años, su papá, que sufría de asma, falleció. Imaginen, él tenía solo 30 años. Esto la dejó a ella y a su mamá en una situación todavía más difícil. Desde muy pequeña, Mary ya tenía que ayudar con todo en la casa para poder salir adelante. Pero en medio de toda esa dureza, apareció una luz, una oportunidad. Gracias a personas como el reverendo Thomas Charles, se crearon unas escuelas rotativas que eran gratuitas. Pensemos que en esa época no había educación pública, así que esto era algo vital. Y Mary aprovechó esta oportunidad con un entusiasmo que contagiaba. Y esto lo cambió absolutamente todo. Como aprendió a leer usando la Biblia galesa, nació en ella un deseo enorme, casi una obsesión. Llegaba a caminar 3 kilómetros, sin importar si llovía o hacía frío, solo para poder leer la Biblia que tenía una vecina. Para Mary, aprender a leer y tener su propio libro se convirtieron en la misma cosa. Ahora pasamos a la siguiente etapa de su misión. Porque, claro, no bastaba con desearlo. Mary se metió en la cabeza que iba a conseguir su Biblia, sin importar cuánto le costara o cuánto tiempo le tomara. 6 años. Detengámonos un segundo en esa cifra. 6 largos años, desde que era una niña, antes de cumplir los 10, hasta que ya casi tenía 16. Y todo esto viviendo en la pobreza más absoluta. Imaginen la paciencia, la dedicación, ahorrar semana tras semana, mes tras mes. De verdad era algo extraordinario. Y esto nos muestra su ingenio y su carácter, ¿no? No eran grandes cantidades de dinero, eran centavos que se ganaba con mucho esfuerzo, creando pollos, vendiendo miel, cosiendo para los vecinos. Incluso una vez se encontró una cartera perdida. La devolvió y le dieron una moneda por su honestidad. Cada pequeño trabajito era un paso más hacia su gran sueño. Bueno, con el dinero finalmente en sus manos, llegamos al punto más alto de su búsqueda personal. El dificilísimo viaje a la ciudad de Bala, un viaje que la iba a poner a prueba de maneras que ni se imaginaba. Sus preparativos fueron tan humildes como su vida. Metió en una bolsa los ahorros de 6 años, un pedazo de pan y algo de queso, y guardó sus zapatos de madera para que no se le gastaran. Y así, con casi 16 años, Mary partió descalza para cruzar montañas y arroyos en un viaje de 40 kilómetros. Y aquí es mejor escucharlo en sus propias palabras, porque se siente la desolación. Después de un viaje tan largo, de años de espera y de ahorro, la respuesta que recibió fue un golpe devastador. Su sueño parecía esfumarse ahí mismo, en la puerta del reverendo Charles. Pero su historia lo conmovió. El reverendo, al verla llorar y escuchar todo lo que había hecho, no solo se aseguró de que tuviera un lugar seguro donde esperar, sino que, cuando por fin llegaron las Biblias, recompensó su fe y su esfuerzo dándole 3 ejemplares por el precio de uno.
su desilusión se convirtió en una alegría que no le cabía en el pecho. Ahora veamos cómo esta búsqueda tan personal, tan solitaria, terminó teniendo un impacto global que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Un impacto que fue mucho más allá de las montañas de Gales. Aquí podemos ver la conexión, clarísima. El reverendo Charles quedó tan impresionado por la sed de conocimiento de Mary y de otras personas como ella, que llevó su historia a Londres. Y esa anécdota, la de esta joven campesina, fue la chispa que encendió un fuego muchísimo más grande. Y así, a partir de la necesidad de una niña, nació una organización con una visión mundial. Su historia demostró que el deseo de Mary no era único, sino que era el reflejo de una necesidad global. Su caminata inspiró una misión para llevar la Biblia a todos los rincones del planeta. Y para terminar, vamos a cerrar la historia viendo qué pasó con el resto de su vida y cuál fue su legado. Porque claro, su historia no terminó con esa caminata. Mary vivió una vida sencilla, marcada por el amor, sí, pero también por una pérdida terrible, inimaginable. Se casó, tuvo hijos, pero la tuberculosis le quitó a 5 de ellos y también a su esposo. A pesar de todo ese dolor y de que perdió la vista ya de grande, su fe, esa misma fe que la hizo caminar hasta Valhalla, nunca se debilitó. Esta imagen captura a la perfección ese momento de pura felicidad. En sus propias palabras, ella cuenta cómo corrió de regreso a casa, eufórica, con su preciosa carga. Es que no era solo un libro, ¿entienden? Era el sueño de 6 años hecho realidad, el fruto de su increíble perseverancia. Y esta inscripción en su monumento lo resume todo de una forma contundente. La pone en su lugar en la historia, no como una figura de poder, sino como una joven campesina cuya determinación tuvo consecuencias a nivel mundial. Y con esto terminamos. La historia de Mary Jones nos deja con esa pregunta flotando en el aire. Es un recordatorio increíble de cómo la pasión de una sola persona y su perseverancia, incluso en las circunstancias más humildes, pueden generar ondas que terminan transformando el mundo de maneras que jamás hubiéramos imaginado.